Hola de nuevo, continuamos en esta sesión completando un poco los detalles de nuestra página de Dale al Tomate, y en este caso vamos a hablar sobre precisamente la configuración de los artículos. Para adaptarlo a nuestro ejemplo que teníamos original de Dale al Tomate, lo que hemos hecho ha sido completar los artículos de información legal. ¿De acuerdo? Bueno, pues indicamos que es una tienda totalmente ficticia. En este caso se trata de un ejemplo de desarrollo de un negocio en Internet perteneciente al proyecto de educayunla.com. Pues decimos que todos los productos son ficticios, ningún pedido ni pago ha sido efectivo. Se deberá incluir en este apartado, esto es lo que deberíais incluir, la información sobre la empresa como se indica en el siguiente modelo. En cumplimiento de la Ley 34/2002 del 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, la LSSI, se indican los datos de información general en este caso sería de Dale al Tomate, y aquí es donde tendréis que incluir los datos de vuestra empresa. Esto, aparte de cumplir con la ley, genera confianza en el cliente. También respecto a la protección de datos, os propongo aquí un modelo. Y entonces es la ley, la LOPD. Entonces con esta ley, y además las sanciones por incumplir con esta ley son elevadas, tendríamos que indicar que los datos personales que les solicitamos para poder realizar la compra quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de titularidad de vuestro nombre de la compañía, con el fin de indicar la finalidad en la recogida de los datos. Y lo que pongamos aquí es lo que podremos hacer con sus datos. No podremos enviarles utilizar esos datos para cualquier otra cosa, como puede ser publicidad. Así como para mantener informado, incluso por medios electrónicos, sobre cuestiones relativas a la actividad de la compañía y sus servicios. Se les debe indicar dónde pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos mediante un correo electrónico, por ejemplo aquí, o bien mediante un escrito dirigido a una dirección postal, acompañando siempre una fotocopia de su DNI. Bueno, pues esto sería un modelo, podéis consultar en otras tiendas para ver cómo realizan estos dos pasos de la información legal y de la protección de datos. También hemos completado respecto al cuando os propuse el ejemplo de cómo hacer este módulo de preguntas frecuentes, pues bueno, aquí para que quede un poco más completo, lo hemos completado, y lo que vamos a ver ahora es cómo configurar precisamente. Fijaros que cuando accedemos a un artículo nos aparece aquí la fecha de publicación, la hora, quién lo ha publicado y una serie de iconos como el email, el imprimir, PDF. Esto es propio de Joomla y entonces lo vamos a quitar, como en el ejemplo que teníamos ya. En este caso lo tenemos ya en localhost, porque el ejemplo lo hemos pasado a localhost para poder fijarnos en él. Entonces, en nuestro servidor de producción vamos a ver cómo quitar estos iconos que aparecen en los artículos. De acuerdo, entonces nos vamos a la parte de la administración, nos vamos a contenido, gestor de artículos, y aquí es donde tenemos los artículos que estamos utilizando ahora. Y si os fijáis, aquí tenemos un icono de preferencias que es donde podemos configurar precisamente pues cómo se muestran los artículos en Joomla. Entonces tenemos una zona de muestra los enlaces no autorizados, mostrar el título del artículo. Por ejemplo, si le damos aquí a que no nos lo muestre, le damos a guardar, y cuando accedemos a un artículo, fijaros que ya no nos aparece ese quiénes somos. ¿De acuerdo? Entonces el nombre del artículo sí que nos interesa, mostrar el título del artículo sí que nos interesa, si es un título enlazable o no. Esto con Joomla se pueden hacer muchas configuraciones en función del tipo de página web que estamos desarrollando, y aquí nos dan muchas opciones de configuración.
Bueno, entonces también podríamos mostrar la sección a la que pertenece el artículo, si es enlazable para que nos mande esa sección, la categoría, si es enlazable. Podéis ir viendo estas opciones. El nombre del autor, pues le vamos a decir que nos lo oculte. Creado en fecha y hora, que nos lo oculte. Modificado en fecha y hora, que nos lo oculte. El enlace leer más, esto es cuando configuramos artículos para que tengan una introducción, un texto de introducción, que nos muestre un enlace a leer la noticia completa. Ya os digo que esto depende de la página web que estamos haciendo. Si estamos haciendo una página web tipo blog, me interesa hacer un texto de introducción y luego un enlace de leer más que se muestre o se oculte. En nuestro caso le podemos decir ocultar o mostrar porque no lo estamos utilizando con esa funcionalidad. Joomla también viene con un sistema de valoración-votación de artículos que lo ocultamos, nos puede interesar, ya os digo, en otros casos. Y respecto a los iconos que aparecen, le vamos a decir que nos lo oculte. Fijaros, si le doy simplemente aquí a ocultar, vamos a darle a guardar estos cambios y vamos a ir viendo cómo nos va quedando. Refresco la página, el título nos vuelve a aparecer y no aparecen los iconos, pero aparecen unos enlaces con texto. Entonces tenemos que desde la parte de la administración, desde nuevo en preferencias, quitarle también, aunque pone icono PDF, como decimos iconos ocultar, pues en vez de iconos nos aparecían texto, pues tenemos que desmarcar cada una de estas casillas. El número de impresiones es el número de veces que alguien ha accedido a ese artículo. Entonces le decimos que lo oculte todo y en principio con esto habremos conseguido, fijaros, que ya desaparezcan en los artículos. Fijaros, en preguntas frecuentes no ha desaparecido, ¿vale? Entonces, ¿por qué no ha desaparecido? Porque estas configuraciones globales afectan tanto en principio afectan a todos los artículos, pero los artículos que hayamos generado anteriormente es posible que tengamos, antes de realizar esas modificaciones generales, es posible que tengamos que acceder a ellos y realizar estas modificaciones de forma individual para cada artículo. Entonces lo que vamos a hacer, lo suyo hubiera sido, ya os digo, haber puesto las preferencias al principio. Entonces en información legal, fijaros que si editamos ese artículo, en parámetros avanzados nos dice mostrar el título enlazable, ¿de acuerdo? En este caso, como no nos ha funcionado, vamos a decirle que no utilice el valor global, sino simplemente que no lo muestre, que lo oculte. Tanto para el icono imprimir, icono PDF, modificado en fecha y hora, creado en fecha y hora. Esto ya os digo que tenía que lo coge de la configuración global, que es la que os acabo de mostrar. Pero en el caso de que no os lo haga bien, porque lo habíais creado previamente, entonces lo que tenéis que hacer es entrar en cada uno de ellos y fijaros que ya desaparece. Entonces la tarea que tenéis ahora es de cada artículo, por ejemplo de protección de datos, fijaos que nos siguen apareciendo, pues accedemos a la parte de la administración, al gestor de artículos, lo editamos y en parámetros avanzados le vamos a decir que nos oculte tanto el icono de email como el de imprimir, como icono PDF modificado en fecha y hora. Vale. Entonces cuando terminamos le damos y ya lo tenemos modificado. O sea, el tema consistiría primero ir a preferencias antes de publicar artículos, porque si no luego puede ocurrir lo que nos está pasando, que quiénes somos lo tenemos correcto ya también, información legal, protección de datos también, y
bueno, pues ya lo hemos completado todo. Protección de datos, quiénes somos, preguntas frecuentes. Fijaros que aquí tenemos que también modificarlo. Entonces en preguntas frecuentes nos vamos a la parte de la administración, y en preguntas frecuentes acordaros que para consultar el vídeo tutorial sobre cómo realizamos el tema de las preguntas frecuentes, y tenemos dos, uno donde tenemos las pestañas y otro donde simplemente tenemos, si os acordáis, que nos cargue la posición de la córnea. Revisar ese vídeo tutorial de cómo hicimos las preguntas frecuentes, y lo único que tenemos que hacer aquí es de nuevo modificar estos parámetros para que no utilicen el valor global. Entonces lo mejor hubiera sido haber realizado estos cambios al principio, en preferencias de forma global, haber realizado estos cambios y ya nos lo hubiera cogido para todos los artículos. Entonces preguntas frecuentes ya de nuevo nos han desaparecido. Vale, pues esto ya lo hemos hecho, y además indicaros que es interesante quitar estos iconos también de cara a lo que llamamos SEO, la configuración para tener más opciones de aparecer en las primeras posiciones en los buscadores como Google. Eso lo veremos en sesiones posteriores, pero indicaros ya aquí que estos iconos pues no favorecen a esas búsquedas en los buscadores como Google. Bueno, pues lo dejamos aquí, un saludo y hasta ahora, seguimos.